Y como decíamos, tenemos cosas calientes y comenzamos con el expresidente de la Federación Dominicana de Esgrima, es presidente reciente, el señor Junior Novoa Arias, quien tiene unas consideraciones para todos, de las cuales vamos a escucharle y también al mismo tiempo cuestionarle sus situaciones de las que él va a hacerse eco para todos ustedes. Muy buenas tardes a todos aquellos que nos sintonizan a través de la magia de la televisión en este gran espacio, Momento Deportivo, que es un gran toque de queda, propicio para refrendar el matrimonio sin divorcio que tenemos Eury Hernández y yo, Zoilo Payano. Hizo un cáliz de manera que yo aquí estoy como un pez entre las aguas. Y dejar en el ánimo de todos aquellos que nos sintonizan que hemos venido aquí y corregimos la condición de expresidente. Momentáneamente nosotros podemos permitirla porque son unas elecciones que han salido fruto de la ilegitimidad y precisamente eso es lo que vamos a mostrar ahora. ¿La ilegitimidad por qué? Pero yo primero quisiera que ustedes, por un asunto de coquetería ideológica, me permitan sembrar esta idea, porque en este programa se puede sembrar para que muchas personas puedan entender el conflicto que ha pasado en esgrima. Mire, yo les recomiendo a todas aquellas personas que no han podido entender el conflicto de esgrima, que se compren esta columna del periódico El Nacional, donde quizás y sin temor a quizás, uno de los mejores editores deportivos, narra todas las peripecias que están pasando en el Comité Olímpico Dominicano. Esa oligarquía perfumada, dirigida por Luis Mejía Oviedo, yo quisiera que ustedes me permitan no utilizarlo como mensajero, porque finalmente voy a caer ahí, y que ustedes le hagan llegar esta pequeña obra de Lope de Vega, Fuente Ovejuna, y procedo a explicarle por qué. La Federación Dominicana de Esgrima, en el año pasado, se avecinó a un torneo electoral donde la Asamblea de la Federación Dominicana de Esgrima eligió una comisión electoral. ¿Cuántas asociaciones son? Ahí hay 13, pero 13. Ahí empieza el conflicto. Esas son las legales. Sí, las legales. Ahí empieza el conflicto. Un miembro prestante del Comité Olímpico Dominicano, el señor Geraldo Suero Correa, recibe, usurpando funciones de la Comisión Electoral, una plancha. Desde ahí comienzan los conflictos de interés. Porque yo quiero decirle a ustedes que estas elecciones y estas intromisiones del Comité Olímpico Dominicano, simple y llanamente es por la busca de un voto, porque Luisín quiere dejarle el movimiento a Colin lo suficientemente fuerte que él no tenga voces disidentes que lo arbencen dentro del movimiento. ¿Por qué? Porque es bueno que la gente sepa, Luis Mejía Oviedo y Antonio Acosta Corleto literalmente son enemigos. ¿Por qué? Lo que pasa es que son tan cobardes los dos que no se atreven a enfrentarse en un proceso electoral, pero sí nos quieren aplicar a nosotros una serie de situaciones que nosotros tenemos que competir en igualdad de ellos, pero ellos no. Nosotros aquí, en fecha 7 de diciembre, le mandamos una comunicación al Comité Olímpico Dominicano diciéndole, como presidente de la Federación de Esgrima, firmada por la co-secretaria general, porque ya el conflicto estaba en vigencia, para que nombrara un miembro del Comité Ejecutivo como observador de las elecciones de la Federación de Esgrima. Ahí siguen los problemas. Por un asunto de salud y que me he comprometido con su familia, no voy a mencionar el nombre de esa persona, irrumpió el día 7 y celebró unas elecciones y las suspendió, unas elecciones que nosotros teníamos ganadas, sin levantar ningún acta, sin levantar ningún tipo de cosa, pero él se aparece sin ninguna documentación que lo acredite como miembro del Comité Olímpico Dominicano. La comunicación llegó 11 días después, nombrándolo a él a presidir. O sea, estamos hablando de que llegó un miembro del Comité Olímpico, del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico, suspendió las elecciones, pero no tenía un aval como un nombramiento para ser parte de ese comité. Eso llegó el día 16 y el día 16 lo vamos a demostrar aquí. Mira qué pasa. Nuestros estatutos establecen que la Federación de Esgrima, cuando se vaya a un proceso eleccionario, tiene que ser observada por un miembro del Comité Olímpico. Observada. Pero yo quiero mostrar aquí que el artículo 60 de los propios estatutos del Comité Olímpico Dominicano dicen que las federaciones todas tenemos autonomía. El Comité Olímpico Dominicano no se puede meter en mi proceso, al igual que yo. Pero ojo, dice los mismos estatutos del Comité Olímpico Dominicano
el artículo 53 y el 57. En las elecciones de cualquier federación deportiva nacional, debe estar presente un miembro del Comité Olímpico Dominicano como observador. Observador. Como Ni voz, ni voto, ni nada. voz, ni voto. Ahí- Déjalo abierto mientras me habla para que pueda visualizarse algo Entonces, del artículo. Resulta que ese famoso personaje se apretó allá porque no fue elegido por la asamblea de nosotros. Ese es el artículo. Sí, sí, 53 de los estatutos del Comité Olímpico Dominicano. La asamblea que yo le acabo de mostrar a usted, en fecha 11 de diciembre, eligió a José Manuel Ramos y a Pedro Julio Quesada. Esos son los que fueron elegidos legalmente. Esos son los legítimos, Bueno, aparentemente. la asamblea fue que lo eligió. Nosotros evidentemente presentamos nuestra plancha a la comisión electoral, recibida por el señor José Manuel Ramos y Pedro Julio Quesada. El usurpador Geraldo Suero Correa, que a la sazón ese enlace, Geraldo suministra- Suero Correa es el presidente de la Federación De de Atletismo. ¿Y cuál es el puesto que él tiene en el Comité Olímpico? creo que es Bocar. Un vocal. Sí. Resulta que esas elecciones, y no voy a mencionar el nombre de la persona, nosotros la impugnamos el mismo 28 de septiembre, otra segunda convocatoria, pidiendo la nulidad de las elecciones, diciendo que nos suministren las acreditaciones, porque todas esas acreditaciones que presentaron ahí es farsa. Entonces ahí yo te corrijo, no es el expresidente de la Federación de Esgrima. Yo todavía soy presidente y lo vamos a demostrar en un tribunal. ¿Por qué? ¿Hay alguna, ya tú has hecho alguna... Sí. Pero mire, esta asociación y este equipo que es regenteado por Luis Mejía Oviedo operan de la siguiente manera. Ellos asesoraron a la otra plancha, se juntaban en oficinas del Comité Olímpico Dominicano y de hecho la plancha se la reciben en el salón Huichi García Saleta. 16 días después, Esa es la plancha que ganó y lo que tú estás impugnando. la que supuestamente ganó. Pero vamos a decir que Bien, ganó. perfecto. Vamos a decir que ganó. Héctor Zuncal, el día 16, después de las elecciones del 7, que llega la comunicación asignando a los susodichos señores. Ojo al Cristo. Nosotros mandamos un acto de aguacil impugnando las elecciones y que nos proclamen como ganador. A mí siempre me dice la gente que yo parezco a la Jara Bulgo porque ando con los papeles en la mano. Tú sabes que mi condición de abogado me da la oportunidad de, como he sido educado en el conflicto, este tipo de escenario para mí es fácil. Aquí en este acto estamos diciendo que esas asociaciones que votaron son falsas. Hasta la fecha, el Comité Olímpico Dominicano no nos ha dado respuesta. ¿Cuáles son falsas de las 13? ¿Cuáles? Mire, nosotros estamos impugnando. El señor Ramírez le permitió votar a este elemento que ni siquiera pertenece a la Asociación de San Pedro de Macorís y estamos impugnando ese voto. Miren a ver si él aparece ahí en los estatutos de la Federación de Esgrima de cosas. Eso es falsedad en escritura pública. Pero como si eso fuera poco, el famoso Comité Olímpico Dominicano, un Comité Olímpico Dominicano abigarrado, lleno de conflictos de intereses de la cabeza a los pies. Ojo, ahí hay gente honorable. Ahí está el dominicano más honesto que ha parido la República Dominicana en materia de deporte, José Joaquín Puello. Y yo tengo amigos. Ahí está el señor Rafael Villalona y Luis Elpidio Cumba. Pero después todos los otros son cargapalos del presidente del Comité Olímpico Dominicano. Vuelven y convocan unas elecciones donde quieren dar un golpe de Estado a la Federación Dominicana de Esgrima. Porque es que el Comité Olímpico Dominicano no tiene facultad para ingerir en este tipo de acción. Nosotros de nuevo, el día 15 de enero, volvemos y le mandamos un acto al Comité Olímpico Dominicano, una reiteración de nuestra impugnación que declarara esas elecciones y que nos proclamara a nosotros. Entonces yo quiero irme al genocidio que cometieron el pasado día 10, donde usted válidamente hace alusión, donde proclamaron un presidente ilegítimo, porque ciertamente lo proclamaron. Nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente con nuestros compañeros, con nuestros iguales. No, todo a beneficio del esgrima. Ahora, por cierto,
Ellos no han ido a tomar posesión. Hoy justamente... ¿Cómo quedó el voto? ¿Cómo quedó? Pero es que nosotros no nos presentamos. Ahí no hubo elección, eso fue una entelequia. Está bien, como fuera, ¿cómo Fue quedó? de manera unánime. Pero Entonces, unánime como si no hubo adversario. Ahí quedó de que supuestamente 7-0. A 0. Entonces, esa sinvergüencería se prestó el flamante presidente del Comité Olímpico Dominicano, que lo tienen acorralado, porque oye esto, es un caro. El Comité Olímpico Dominicano está en una situación que ahora lo que va a suceder ahí es ni la selva amazónica, porque Colin quiere que le pasen una sucesión donde él no quiere competir. Colin ha ido a ¿Es legal? Es ilegal. La Carta Olímpica, yo quiero que tú me digas a mí. Yo reto a cualquiera de esos eruditos de supermercado que me desmienta. Yo estuve viendo un video del 96, donde 96 o 94, por ahí, donde Peña Gómez estaba reclamando, señalando que Balaguer le ofreció el 2+2 Sí. y él lo rechazó. Es más o menos eso. No es peor, porque nosotros elegimos a Luis Mejía Oviedo. Yo no voté por Luisín, ni votaría nunca. Porque Luis Mejía Oviedo, este es un tristemente personaje que cuando usted prende la televisión, en un programa de bocinaje que él tiene en horas de la mañana, viene y hace alusiones a la Biblia, que se le va a quemar la mano. Porque Luisín lo único que ha hecho es engañar a este país. Y van a venir más querellas y más denuncias. Por cierto, aprovecho y le digo, señor presidente, ya no me mande más emisario. Yo no quiero acuerdo con usted. Esto es un proceso que está judicializado. ¿Por qué, señor presidente? Porque es que usted metió los dos pies en un solo zapato. Miren, si este problema hubiese sido colindante en la consultoría jurídica del Comité Olímpico Dominicano y hubiese coincidido con el licenciado Netalí Santana, este problema no llega aquí. ¿Por qué? Porque tienen un monigote que no sabe de derecho penal. Porque aquí estamos hablando de una querella penal que le hemos puesto. Tú estás usando muchos calificativos. Sí, pues voy a usar menos entonces. Por Pues entonces favor, tienen a un pues, doctor, tienen un abogado Gracias. que desconoce la gravedad del asunto. El doctor Netalí Santana es el que más sabe de derecho administrativo y de ONG. ¿Por qué? Te contesté lo de la Carta Olímpica, que es Exacto, ilegal. que es legal. Colin no puede, que me lo demuestren. Luisín tiene que quedarse hasta la Y si él renuncia. Sí. No, porque él está en la facultad de renunciar. En el caso de renunciar, asumiría el primer vicepresidente. Eso Es es- lo que mandan los estatutos. Ahora, en el aspecto ético-moral, es donde viene la situación. pero eso es mentira suya y de quienes sostienen esa teoría. Oiga, No, ¿por qué? una pregunta. Ah, ok, perfecto. Mire por qué. Es como pregunta. O sea, Ok, perfecto. Pues se la voy a contestar. por mire. favor. Perfecto. Estos estatutos del Comité Olímpico Dominicano no están por encima de la Constitución de la República. Esto es administrativo. El Comité Olímpico Dominicano es una ONG que recibe fondos públicos del Estado y por vía de consecuencia tiene que rendirle cuenta al Estado. Claro. Ningún reglamento, ninguna resolución está por encima de la Constitución de la Nada. República. Otra cosa, si nosotros nos constituimos en asamblea, ¿por qué han querido utilizarme a mí y a otros más como conejillo de India? Porque nosotros estamos opuestos a ese adefesio jurídico y esa ofensa. Porque si Colin es tan valiente que compite en un torneo electoral como todos nosotros. Mira por qué. y hay más dirigentes que quieren presidir el Hay Comité cinco. Olímpico. Dentro de ese mismo Comité Olímpico Dominicano ya hay 5 aspirantes. ¿Y Pero por qué es nunca válida. salieron? ¿Por qué no salían antes? O Bueno, tú sabes que ¿por qué- Luisín- ¿Por qué vivir bajo la sombra de un presidente? ¿Por qué vivir bajo la sombra de dos presidentes en los últimos 30 años? Bueno, porque tú sabes que O sea, nosotros... vamos a poner- Sí, nosotros venimos de un régimen autoritario, dictatorial, de la época de Rafael Leonidas Trujillo, porque yo te voy a poner un ejemplo. Luis Mejía Oviedo duró 28 años dirigiendo la Federación de Softball. Y entre softball y el Comité Olímpico, primer vocal, segundo vocal, hasta llegar a la presidente, duró 31. Se le pecó a la costilla de Puello y desde ahí no ha dejado de ser un amamantado de la ubre gubernamental, para contestar tu pregunta. La segunda es, ¿qué tiempo tiene Antonio Acosta Corleto en el comité, en la Federación de Lucha? Pero ¿qué tiempo tiene él como secretario general? Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. Miren, esta es mi cédula de identidad y electoral. ¿Y qué dice esa cédula? Ocupación, abogado de los tribunales de la República. Dígale a Luisín y a Colin cuál es su ocupación, que no sea fuera del deporte.
Luis Mejía Oviedo y Antonio Acosta Corleto, fuera del escenario de deporte, que utilizan ese fruto verde para tráfico de influencias y hacer una serie de cosas, necesitan eso. Sin el movimiento no son nada. Pero ¿Qué dice la Federación Internacional? Ahí voy. A nosotros nos querían obligar a ir a un proceso electoral donde el flamante Comité Olímpico Dominicano, en vez de defenderme a mí, me hunde precisamente por las diferencias de corrientes de idea que tengo con el presidente del Comité Olímpico y su secretario general y su presidente. Intervienen militarmente la federación durante un año. ¿Están los guardias ahí todavía? Ustedes están ahí. Hoy están ahí. Eso nunca se había visto. ¿Qué resulta? Que pese a toda esta situación y todo este genocidio que se ha cometido, unas flamantes declaraciones del tristemente célebre Danilo Díaz, el peor ministro de deporte que ha existido en toda la historia, porque se pichaba y se quechaba con Luisín. Y la única diferencia entre él y Luisín era la hora en que iban a misa, porque estaban los dos sentados en el Consejo de Administración del Banco de Reserva, eran socios. ¿Usted ha visto este circo que hay con la ley del deporte? ¿Usted vio en algún momento al presidente del Comité Olímpico y ese comité ejecutivo alusión a hacer a la ley del deporte? Nunca. Pero ¿dónde estaba este comité ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano cuando nos rebajaron las subvenciones a las federaciones? Porque ya no tiene sentido dirigir. Nosotros, al tristemente célebre Danilo Díaz, le pedimos una comunicación y él nos dice que él actuó en función de una intervención que me hizo mi Comité Olímpico Dominicano. A mí. Solicitada por el Comité Olímpico. Es lo que dice Danilo aquí. Dice Danilo, mi DRE interviene a solicitud del Comité Olímpico Dominicano. Es como yo irme a un proceso electoral con los árbitros en Pero contra. estaban facultados los dos a hacerlo. Es donde voy. Ahora yo quiero usar una frase que utiliza mucho Antonio Acosta Corleto. Y por producto de la amistad Porque que tú tengo eres el contigo. único que le dice el segundo apellido. Sí, de cariño. Colin, el famoso Colin. Mira, Zuncal, nosotros al tristemente célebre le pedimos que nos dé una carta firmada, porque es que esto es oculto, a través del Departamento de Información y Libre Acceso, de que si esto es verdad, Luis Mejía Oviedo mañana tiene que renunciar, porque no tiene ningún tipo de facultad. Él y todos los miembros del Ejecutivo. Entonces ahora prepara la cámara que viene la noticia. Ahora que viene la noticia. Sí. Ahora sí entramos en materia. Nosotros tenemos una sentencia condenando. Una sentencia. Sentencia de un tribunal de la República. No un sometimiento, No. la sentencia. Yo soy abogado. Míralo usted mismo. No, por favor. Yo lo veo. Ok, Usted me lo lee, por favor. Venga, yo se lo leo. Sí. Léalo, por favor. Esto es una Ayúdeme en sentencia. eso. Esto es una sentencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, donde le ordena al tristemente célebre Danilo Díaz y a Luis Mejía Oviedo que nos entreguen los fondos que no nos han entregado durante los próximos 10 meses. El ministro Francisco Camacho no tiene que ver nada con esto, del cual yo le mando un saludo y le digo, ministro Camacho, usted cuenta conmigo. Yo soy de su equipo, yo soy del entorno de su familia. Ahora, yo le quiero hacer una recomendación, humildemente. Sepárese de esa claque, de ese grupo de negociantes, porque usted tiene la ventaja que puede ser el mejor ministro de deporte de la República Dominicana. Y hay como yo que sospechan de Latinoamérica. Tiene todas las condiciones para hacerlo bien.